Vamos a continuar hablando de la glucometría. Hasta ahora para el control glucémico usábamos la glucemia capilar y la hemoglobina glicosilada. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, como ventajas, nos refleja la media de glucosa de los últimos 3 meses y se relaciona con las complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Sin embargo, no nos informa de la variabilidad glucémica y se ve afectada por otros factores no glucémicos, como pueden ser la vida media de los hematíes, enfermedades interrecurrentes, agudas o crónicas, como la anemia, la insuficiencia renal, etc. En estas dos gráficas vemos cómo dos pacientes con la misma hemoglobina glicosilada pueden tener distinto perfil glucémico, distinta variabilidad y distinto riesgo de hipoglucemia. Es decir, vemos cómo en la segunda gráfica la variabilidad glucémica de este paciente es mucho mayor a pesar de tener ambos la misma hemoglobina glicosilada. Una de las medidas que nos va a ayudar va a ser el tiempo en rango, que nos va a mostrar el porcentaje de tiempo que nuestro paciente pasa dentro y fuera del rango objetivo. Nos va a informar de los cambios de glucosa a corto plazo. El tiempo en rango se relaciona inversamente con la hemoglobina glicosilada, de tal modo que un aumento del tiempo en rango del 10% se equivaldría a una disminución de la glicada de 0,5 puntos. El tiempo en rango se ha visto que también tiene relación con las complicaciones micro y macrovasculares. ¿Y cuáles van a ser los objetivos según las características de nuestro paciente? Pues si nuestro paciente tiene una diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, el rango objetivo establecido va a ser entre 70 y 180 miligramos de decilitro y el tiempo en rango que se recomienda es más del 70%. Por encima de 180 miligramos de decilitro tendremos una hiperglucemia nivel 1 y por encima de 250 miligramos de decilitro una hiperglucemia nivel 2. El tiempo por encima del rango que se recomienda es menos del 25%, que equivaldría a que nuestro paciente esté menos de 6 horas al día en estos niveles. Por debajo de 70 miligramos de decilitro tendríamos una hipoglucemia nivel 1 y por debajo de 54 miligramos de decilitro tendremos una hipoglucemia nivel 2. El tiempo por debajo del rango que se recomienda es menos del 4%, que equivaldría a que nuestro paciente esté menos de 1 hora al día en estos niveles. Si nuestro paciente es de edad avanzada o tiene riesgo de hipoglucemia, el tiempo en rango que se recomienda es más del 50%, es decir, queremos que nuestro paciente esté más de 12 horas al día en el rango objetivo, con el objetivo de minimizar la hiperglucemia excesiva y evitar las hipoglucemias. Si nuestra paciente es una embarazada con diabetes tipo 1, los porcentajes se van a mantener, pero el rango objetivo va a cambiar y va a estar entre 63 y 150 miligramos de decilitro. Si nuestra paciente es una embarazada pero con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, el rango objetivo va a seguir siendo entre 63 y 140 miligramos de decilitro, pero vamos a querer que el tiempo en rango se sitúe entre el 85 y 90%. Otras medidas son el indicador de gestión de glucosa, que nos informa del porcentaje de exposición de glucosa en un periodo de tiempo corto. No es equivalente a la glicada y nos va a revelar lo que se conoce como la brecha de glicación. Como hemos comentado anteriormente, la glicada se ve afectada por otros factores no glucémicos, que con esta medida anulamos esa variable. Por otro lado, la variabilidad de glucosa nos va a reflejar la fluctuación de glucosa del paciente. Una alta variabilidad se va a asociar a mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo de hipoglucemia. Se mide con el coeficiente de variación y el objetivo es que este sea menor o igual a 36%, que significaría que hay poca variabilidad y menor riesgo de complicaciones. Bueno, mi nombre es José María Quero y vamos a continuar la sesión con la lectura del informe AGP, que siempre tendremos que intentar hacerla de una forma sistemática para poder evaluar e integrar todos los datos que podemos obtener del mismo. Cuando descarguemos el informe AGP de nuestro paciente de la aplicación, lo primero que vamos a encontrar es esta hoja, que es una hoja de resumen. El informe más extenso y más gráfica que podemos analizar, como una gráfica
por ejemplo, en la que nos informan acerca de la densidad de las hipoglucemias, en qué momento del día se produce más hipoglucemia. También con respecto, por ejemplo, al tercer cuadrante, que viene reflejado con el 3 en azul, lo podremos ver más ampliado posteriormente si lo queremos hacer. Pero bueno, de esta primera hoja de resumen se pueden obtener muchísimos datos que no son fundamentales para el ajuste del tratamiento del paciente y el control de la enfermedad diabética. ¿De acuerdo? Tendremos que hacer, como decía siempre, una lectura sistemática del informe. Valorando en primer lugar, antes de ya a ver los datos en sí, la calidad de los datos para saber que tenemos datos fiables que nos permitan hacer una adecuada valoración del paciente y los tiempos en rango que presenta el paciente. Posteriormente pasaremos a buscar patrones de hipo y de hiperglucemia con los datos que hemos obtenido. Evaluaremos la variabilidad glucémica en cuarto lugar y por último, pues ya valorando en conjunto todos estos datos, tendremos que acordar un plan terapéutico con el paciente, con la persona con diabetes, ¿de acuerdo? En primer lugar, como decía, en el primer apartado de la hoja de resumen del informe, pues valoraremos fundamental la calidad de los datos. Si no tenemos unos datos de calidad, si no tenemos unos datos creíbles, no podemos usarlos para intentar controlar la enfermedad del paciente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos unos datos fiables, cuando tenemos al menos el sensor un 70% del tiempo activo. ¿De acuerdo? Tenemos que decir al paciente que al menos tiene que, como ya hemos comentado, que al menos tiene que pasar el lector cada 8 horas, como mínimo a lo largo del día, o que cuantas más lecturas haga, pues mejor. En este caso, como podemos ver, el sensor está activo un 95% del tiempo, por lo que tenemos unos datos completamente fiables. Además, justo encima nos aparece reflejado el periodo de tiempo sobre el que está elaborado el informe y el número de días a lo que corresponde, ¿de acuerdo? También podemos ver la glucosa promedio, la variabilidad, que tenemos un poquito en adelante, en profundidad más adelante, pero tenemos que intentar buscar una variabilidad igual o menor al 36%, y también tendremos el GMI, ¿vale? Que ha comentado previamente mi compañera. También, junto a estos primeros datos, podemos evaluar los tiempos en rango, ¿de acuerdo? Los hemos comentado antes, he dejado abajo un pequeño recordatorio de los tiempos en rango del paciente, digamos, estándar, paciente no frágil, mujer no embarazada y todo. Dejando esos casos al lado, el paciente estándar, pues serían esos los tiempos objetivos. Usando este ejemplo sobre el que estamos desarrollando la lectura sistemática, pues tendríamos a un paciente que se encuentra en rango, tiene un TIR inferior al 70%, tiene un 62%, ¿de acuerdo? Y además tiene un 7% de TAR, es decir, tiempo por encima del rango de nivel 2, más de 250, es decir, está bastante más de lo que nos gustaría, muy, muy alto. Y con respecto al rango alto, al TAR de nivel 1 tiene un 24%, ¿de acuerdo? En el tiempo bajo rango, el TBR, pues se encuentra elevado con respecto a lo que nos gustaría, tanto el nivel 1 como el nivel 2, ¿de acuerdo? El segundo apartado correspondería a la curva AGP. En la curva AGP lo que podemos ver es en el eje de X, en el eje de abscisa, las franjas horarias, ¿de acuerdo? Para orientarnos en el momento del día en el que estamos observando los valores, y en el eje de ordenada o en el eje de Y tenemos la concentración de glucosa en miligramos de decilitro. ¿Qué más podemos ver en la gráfica? Pues tenemos un recuadro verde que nos marca el rango, el intervalo objetivo entre 70 y 180, que es lo que viene, digamos, fijado por defecto, ¿vale? Además de ello, lo que es la propia gráfica en sí, podemos ver una línea roja más oscura que representa la mediana, es decir, el valor que deja por debajo y por encima el 50% de los valores de la distribución. Tenemos también una franja un poco más oscura, aunque más clara que la línea, pero más oscura dentro de las dos franjas, que representa el rango intercuartílico, es decir, el límite bajo viene representado por el percentil 25, el valor que deja
por debajo del 25% de los valores de la muestra, y el percentil 75, que, bueno, nos marcan ahí esa variabilidad. Y luego tenemos también una franja un poco más clara, que en este caso es bastante más ancha que acabamos de comentar, que es lo que se conoce como variabilidad menos frecuente o percentil o rango, perdón, interdecílico, que viene fijado por encima por el percentil 95 y por debajo por el percentil 5. Luego, posteriormente, veremos qué datos podemos extraer de estas franjas, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, lo que tenemos son los perfiles de glucosa diario. Esto es una representación bastante esquemática de cómo ha evolucionado la glucemia del paciente en el tiempo durante cada uno de los días por separado sobre el periodo que se ha elaborado el informe. Estas mismas gráficas, digamos que las podemos ver de forma ampliada y sucediéndose día a día un poco más abajo en el informe, pero este resumen, esta gráfica, mejor dicho, dentro de la hoja de resumen, da bastante información ya simplemente visualmente, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues podemos ver diferentes recuadros que representan cada uno de los días que vienen nombrados encima. Vienen simplemente fijadas las 12 de la noche, las 12 de la mañana, un poco para orientarnos sobre la hora del día a la que estamos observando los valores. Luego tenemos un promedio de glucosa que viene reflejado como una línea azul oscuro, una franja clara que además viene también delimitada por los valores que marcan el tiempo en rango, y además cuando el paciente se sale por encima del rango, nos aparece una coloración amarilla del área, y cuando, por el contrario, cuando está por debajo del rango, nos aparece una coloración roja, ¿de acuerdo? Los momentos en los que vemos que la línea azul, que el premio de glucosa, no viene reflejado, es pues porque en ese tiempo el paciente pues, no ha pasado a tiempo el lector por el sensor y ahí se ha perdido información, ¿vale? Así como más llamativo, yo creo que evidentemente el domingo tenemos una buena franja de tiempo en la que el paciente pues, no ha almacenado datos del sensor. Una vez sabemos los datos que tenemos, podemos buscar patrones de hipo y de hiperglucemia. Es decir, tenemos que buscar cuándo el paciente hace las hipoglucemias, si son preprandiales, si son postprandiales, si es por la mañana, si es durante la noche, si es durante la madrugada, quiero decir, si es durante la tarde, y en función de en qué momento del día sea, tendremos que valorar en primer lugar el tratamiento hipoglucemiante que se está aplicando el paciente. Por si estuviese sobredosificado, tendremos que valorar si el paciente presenta insuficiente ingesta de carbohidratos en torno a las hipoglucemias para la dosis de insulina que tiene prescrita, en cuyo caso tendríamos que bien valorar ajuste de tratamiento, bien valorar recomendaciones con respecto a la dieta. Si el paciente está realizando mayor ejercicio físico del que venía realizando para la misma ingesta de carbohidratos y el mismo tratamiento, o si hay otros factores que puedan inducir hipoglucemia y que se escapen a esto que estamos comentando, como por ejemplo el consumo de alcohol. ¿De acuerdo? Una vez abordamos las hipoglucemias, siempre insistiendo, por supuesto, en la importancia de evitarlas, también tenemos que buscar patrones de hiperglucemia, un poco aplicando la misma sistemática. Tendremos que también valorar, por supuesto, además de necesidad de ajuste de tratamiento, es decir, que el paciente esté infradosificado, que haga una mayor ingesta de carbohidratos de la cuenta o que lleve a cabo un sedentarismo que obviamente no está recomendado, pues también tenemos que revisar otras cosas como son la técnica de administración de la insulina, que nos puede dar lugar a sucesivos fracasos terapéuticos a pesar de numerosos ajustes y de mantener al paciente vigilado estrechamente. Es algo que también tenemos que revisar. También, por supuesto, cuadros infecciosos concomitantes u otras situaciones pueden también, como sabemos, alterar los patrones de glucemia sin que obedezca necesariamente a una causa de la que hemos estado comentando anteriormente.
¿Qué tenemos que analizar también? El punto número 4, la variabilidad glucémica. Nosotros queremos siempre, nuestro objetivo, mejor dicho, es que el paciente mantenga una glucemia lo más estable posible a lo largo del tiempo. Es decir, preferimos tener un paciente con unos niveles más o menos equilibrados, por decirlo de alguna forma, a un paciente que está constantemente oscilando entre valores bajos y valores altos de glucemia. Y es en esto en lo que nos dan bastante información los rangos que hemos comentado previamente. Como objetivo, buscamos que el paciente tenga una variabilidad glucémica igual o inferior al 36%. El rango intercuartílico lo que nos refleja son fluctuaciones, digamos, en la mayoría de los días. Es decir, un rango intercuartílico bastante ancho quiere decir que el paciente en la mayor parte de los días fluctúa bastante. ¿Qué tipo de abordaje por nuestra parte podemos hacer? Bueno, es en este tipo de variabilidad, en la del rango intercuartílico, en las que los ajustes de tratamiento y actuaciones por nuestra parte pueden dar más resultados y podemos ver un mejor reflejo. Porque en el rango interdecílico, que es la variedad menos frecuente, como hemos dicho antes, esta sí se relaciona más con problemas en el comportamiento o en la adherencia del paciente. ¿Esto en qué tipo de situaciones se pueden reflejar en un rango interdecílico más ancho? Pues como hemos dicho antes, defectos en la administración de la insulina, ya sea por mala técnica, ya sea porque al paciente se le olvida, ya sea por atracones o, o consumo de alimentos no recomendados de forma habitual, administración de tratamientos fuera de lo que tenemos pactado, prescrito, consumo de alcohol, en fin, todo este tipo de situaciones se encuentran más reflejadas en el rango interdecílico que en el intercuartílico. Y cuando ambos están anchos, pues entonces en este caso nos encontramos ante un paciente que presenta ambas cosas, es decir, presenta por un lado necesidad de ajuste de tratamiento farmacológico por nuestra parte porque presenta un rango intercuartílico ancho y aparte tendremos que abordar todos esos problemas que pueda haber y tendremos que estudiar cuáles pueden ser que lo mantienen en un rango interdecílico también alto. Una vez tenemos todos estos valorados, se lo hemos explicado al paciente, los datos que podemos obtener y demás, pues es el momento de establecer un plan terapéutico con el paciente, de acordar acciones, que es el quinto y último paso de esta lectura sistemática. Los cambios, digamos, que podamos llevar a cabo como prescripción nuestra, es decir, cambios en las dosis, en los horarios, la revisión de la técnica y la correcta administración de la misma. Eso es algo cuyo resultado podremos evaluar a más corto plazo. Es decir, si hacemos informes, mejor dicho, si leemos el informe del paciente cada 14 días, pues en ese plazo podríamos ver, digamos, la efectividad de ese abordaje que hemos hecho. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida, todo esto que hemos comentado, que habitualmente se puede relacionar más con el rango interdecílico, pueden necesitar algo más de tiempo para tener un reflejo, digamos, palpable en los informes que tengamos. Aún así, es fundamental siempre en estos pacientes y en todo, insistir siempre cada vez que podamos en cada una de nuestras revisiones en el refuerzo de la educación terapéutica, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, es una herramienta que siempre nos debe de acompañar y que es muy útil para el control de estos pacientes. Así que, bueno, continuamos con los casos clínicos. Como ya hemos visto, principalmente vamos a valorar 3 situaciones clínicas a través del informe AGP, que son la hipoglucemia, la hiperglucemia y la alta variabilidad, valorando de las hipo o las hiperglucemias si son preprandiales, postprandiales, nocturnas o bien como rebote a un sobretratamiento. Pues vamos a llevar estas diferentes situaciones a casos clínicos que nos podemos encontrar en consulta. El primer caso se trata de un paciente varón de 67 años, es fumador con antecedentes personales de hipertensión, sobrepeso de grado 2 y con diabetes mellitus desde los 50 años, es decir, tiene una evolución de 17 años. Presenta mal control de su diabetes desde el diagnóstico por baja adherencia y por abandono del seguimiento.
siempre presentando glicadas de más del 9%. Hace 2 años ingresa en el hospital por un infarto agudo de miocardio, precisando la colocación de 2 stents. En ese momento presentaba una glicada de 10,3, siendo dado de alta con metformina, sitagliptina, empagliflozina e insulina glargina de 22 unidades en la noche. Se le marca como objetivo una glicada de menos del 7% y en ese momento el paciente se motiva, comienza a ir al gimnasio 2 días por semana, consiguiendo bajar hasta 6 kilos de peso. Pero sin embargo, hace un año es preciso pasar a una terapia bolo-basal por persistir un control subóptimo, porque tenía una glicada todavía de 7,9%. Y entonces se inicia la insulina prandial Lispro, 6 unidades en la mañana, 6 unidades en el almuerzo y 6 unidades en la noche. Y se continúa con insulina glargina, 16 unidades nocturnas. Al encontrarse con terapia bolo-basal y precisar controles habituales, se le propone comenzar a usar el Freestyle 2 Libre 2. Teniendo en cuenta la calidad de vida del paciente, que es independiente y tiene las funciones superiores conservadas, las patologías que presenta, pues se le marca como objetivo una glicada de menos del 7% y un tiempo en intervalo objetivo, en un TIR, de más del 70%. Pasados 90 días vamos a proceder a la lectura sistemática del informe AGP y cómo tenemos que realizarlo en la consulta. En primer lugar, debemos comprobar qué porcentaje de tiempo ha estado activo el sensor, puesto que si ha estado menos del 70% del tiempo activo, los datos obtenidos no son fiables. En el caso de nuestro paciente ha estado un 97% del tiempo activo. A continuación vamos a valorar el indicador de gestión de glucosa, que es, como hemos explicado ya previamente, el equivalente a la glicada, que se encuentra en 6,7, es decir, en menos del 7% como habíamos marcado. Y la variabilidad de la glucosa se encuentra en 45,7%, que está muy por encima del límite que se marca del 36%. Tras ello, miramos los porcentajes de tiempos en rango, presentando un TIR, un intervalo objetivo del 62%, está por debajo de lo marcado, que era más del 70%, con un aumento principalmente de los tiempos por debajo de rango, presentando un tiempo por debajo de rango 1 del 9%, cuando debería ser inferior al 4%, y un tiempo bajo el rango de tipo 2 del 2%, cuando debería ser menos del 1%. A continuación, tendremos que valorar si estas hipoglucemias que presenta el paciente se producen por la noche, antes de las comidas o tras ellas. Y para ello vamos a valorar las gráficas diarias del informe AGP. En estas gráficas tenemos en el eje Y los valores de la glucosa y en el eje X las horas del día. Analizamos las curvas y observamos que nuestro paciente principalmente presenta estos episodios de hipoglucemia previo a las horas de las comidas, a la hora de la cena, a la hora del almuerzo y en la segunda mitad de la noche. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a interrogar al paciente sobre sus hábitos de vida, como la realización de deporte en la noche o previa a las comidas, la disminución de la ingesta de carbohidratos en la noche, y él nos refiere que no ha cambiado sus hábitos de vida y que realiza prácticamente la misma dieta y la misma rutina todos los días. Y esto nos hace pensar en que se puede ver, pues, a un exceso, estas hipoglucemias se pueden deber a un exceso de insulina basal. Teniendo en cuenta esto, finalmente pues decidimos bajar 2 unidades la dosis de insulina basal y reevaluar a nuestro paciente a los 14 días nuevamente con el informe AGP. Y en función de los valores, pues continuaremos ajustando los valores, o sea, las dosis de insulina, si es preciso realizar algún cambio más. En el siguiente caso tenemos una paciente, una mujer de 73 años con antecedentes de hipotiroidismo primario, obesidad de grado 2 y una diabetes tipo 2 desde los 53 años, es decir, tiene 20 años de evolución. Se encuentra en tratamiento con metformina, posteriormente se le añade un IDPP4, continuación se le añade una gliclazida y hace 3 años
se le añade una insulina basal, una glargina de 300 unidades. Es viuda, vive sola y había trabajado de secretaria antes, pero actualmente sale poco de casa desde que enviudó hace 3 años, porque se encuentra un poco triste y no tiene ganas de salir. A pesar de la medicación y el añadir la insulina basal, presenta mal control. En la última cita, cuando vemos la analítica, tiene una glicada de 9,1, por lo que finalmente se decide mantener con una metformina y se pasa a una terapia bolobasal con una prandial que es glulisina, 20 unidades en el desayuno, 25 con el almuerzo y 35 en la cena, y se mantiene la glargina de 300 unidades, 50 unidades en la noche. En la última visita continúa presentando controles subóptimos con una glicada de 8,5, por lo que se decide finalmente pues usar el Freestyle Libre 2 con esta paciente. Valorando sus antecedentes y su situación basal, que es independiente y tiene las funciones superiores conservadas, consensuamos con la paciente una glicada de objetivo en torno al 7% aproximadamente y un intervalo objetivo, un TIR, de más del 70%. Pasados 90 días, la paciente acude a consulta para realización de la lectura de su informe AGP. Tiene el sensor activo un 81% del tiempo, es decir, superamos el 70% que tenemos como objetivo, con un indicador de gestión de glucosa del 8,6%. Esto, como hemos dicho, que era el equivalente a la glicada, está muy por encima del objetivo que marcamos con la paciente del 7%. Y tiene una variabilidad dentro de objetivos presentando un valor del 28%, menos del 36% que teníamos como límite superior. Pero claro, ¿a qué se debe a que tengamos un indicador de gestión de glucosa elevado, pero presenta una variabilidad dentro de objetivos? Pues que la mayor parte del tiempo no varía mucho, porque la mayor parte del tiempo se encuentra con valores de glucemia elevados. Si nos fijamos en los tiempos en rango, presenta un TIR, un intervalo objetivo del 27%, que está muy, pero que muy por debajo del intervalo objetivo marcado, que era de más del 70%, en función de un aumento principalmente del tiempo por encima del rango, presentando un tiempo por encima del rango de tipo 1 del 40%, cuando el objetivo era de menos de 25%, y un tiempo por encima del rango de tipo 2 del 33%, cuando el objetivo es menos del 5%. Es evidente que en esta paciente el principal problema que estamos teniendo es los episodios de hiperglucemia. Y ahora tendremos que valorar si estas hiperglucemias se producen en la noche, antes o después de las comidas, o bien como rebote a un tratamiento de una hipoglucemia previa. Vamos a valorar las gráficas diarias del informe AGP, en las que podemos observar que los valores de glucemia diarios se mantienen durante todo el día prácticamente por encima del objetivo marcado entre 70 y 180 miligramos por decilitro de glucemia, que es la zona que está marcada con una franja gris en la gráfica. Y ya no es solo que se mantenga elevada, sino que conforme vamos acercándonos a la hora del desayuno, a la hora de la cena principalmente, alcanzamos valores muy elevados que, a pesar de la aplicación de la insulina prandial, no conseguimos unas disminuciones como esperamos. Vamos a interrogar a la paciente sobre sus hábitos, vamos a intentar valorar a qué se pueden deber. Entonces nos reconoce que, bueno, que sí que come más carbohidratos de los que debería en la noche y en el desayuno. Además, reconoce que realiza más de 3 comidas diarias y que en esas comidas que hace entre horas, pues no se administra insulina prandial, y que tras valorar todo ello, pues consideramos que la paciente lo que se está administrando es una dosis insuficiente de insulina basal y una dosis insuficiente de insulina prandial, principalmente en la noche y en la mañana. Por lo que
En esta paciente finalmente decidimos subir la dosis de insulina basal, subimos también la dosis de la insulina prandial en desayuno y cena y le recomendamos realizar ciertos cambios de hábitos de vida, porque el informe no solo nos sirve para cambiar medicación, sino también en reforzar o cambiar ciertos hábitos de nuestros pacientes. En este caso, se les recomendó pues que hicieran una dieta en 3 tomas, en 3 comidas y que evitase esas comidas que hacía previamente entre horas. Y la realidad es que bueno, que sí, que podemos ajustar la dosis de insulina con la información que vemos a través del informe AGP, pero es que además se pueden realizar modificaciones en tiempo real, y esto es más quizás aplicable a los propios pacientes, según el valor de la glucosa y según la tendencia. Porque como ya hemos visto previamente, tras la lectura del sensor, el dispositivo nos ofrece información del presente, que sería el valor de la glucosa en el momento actual, información del pasado a través del informe AGP en las curvas y información del futuro, la tendencia que va a tener esa glucemia en los siguientes 30 minutos en función pues, de la inclinación, porque como vemos hay una flecha junto al valor de la glucosa que puede tener más o menos inclinación hacia arriba o hacia abajo, y esto nos indicará si la glucosa está aumentando rápidamente, disminuyendo o disminuyendo rápidamente. Para decidir qué paciente puede ser candidato a un ajuste de la dosis de la insulina prandial en función de la tendencia, debemos tener en cuenta varias consideraciones previas. Pues el tiempo, que le tenemos que explicar que hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la última inyección o bolo de insulina, si ha realizado ejercicio previamente o lo va a realizar posteriormente, el índice glucémico de los alimentos, que no es lo mismo, no todos los alimentos aportan los mismos carbohidratos, el tipo de terapia que tiene nuestro paciente, y además tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente y el grado de educación diabetológica, porque no todos los pacientes van a poder realizar este ajuste. Existen varias formas de modificar la dosis de insulina prandial, pero la más cómoda y sencilla para el paciente es sumar o restar X unidades de insulina a las dosis habituales. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, al llegar a la hora de la cena, tiene una glucemia de 233 miligramos por decilitro, con una tendencia de glucosa aumentando rápidamente. A los pacientes se les entrega una tabla similar a la que aparece en pantalla, en la que se indica cuánta insulina hay que añadir o restar en función de la tendencia, del cambio de glucemia, la glucemia actual y la dosis total de insulina que se pone el paciente en el día. En el caso de la paciente, teniendo en cuenta la tendencia, la dosis total de insulina diaria, que es en torno a 90 unidades, y la glucemia actual, se le recomienda subir la dosis prandial en la cena a 5 unidades más. Por lo que a la hora de la cena, teniendo en cuenta lo que ya se suele poner, que son 14 unidades, pues tendría que administrarse 14 más 5, que son 19 en total. En el siguiente caso nos encontramos en la situación opuesta. Es una paciente joven que ha desayunado a las 9, se ha administrado su dosis de insulina prandial habitual y a la 1 realiza una nueva lectura, ya que ha estado toda la mañana caminando, y presenta una glucosa de 85 miligramos por decilitro con una tendencia de ir disminuyendo. Dada esta situación, teniendo en cuenta la tabla, se recomienda la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono, por ejemplo, un zumo. A los 10 minutos se realiza una nueva toma y se observa el valor de la glucosa, que tiene en 65 miligramos con la misma tendencia, por lo que se recomienda realizar una glucemia capilar para contrastar los datos, y si se confirma que persiste una hipoglucemia, se recomienda ingerir 20 gramos más de hidratos de carbono.